Les voy a contar una historia que quizás sea la más extraordinaria que vayan a escuchar hoy. Soy una mujer camionera, una de las pocas en el país. Desde hace bastante tiempo me dedico a esto, más precisamente desde que me separé de mi marido. Hasta entonces había sido una simple ama de casa. Cocinaba, limpiaba la casa y esperaba a mi marido que trabajaba en una empresa petrolífera. Pero un día, todo cambió cuando quisimos tener un hijo. Lo intentamos durante un tiempo, pero no conseguimos el embarazo. Nos hicimos estudios y descubrimos que yo era infértil. Entonces iniciamos costosos tratamientos de fertilidad. El tiempo pasó y no obteníamos resultados, hasta que un día quedé embarazada, pero perdí el embarazo a las pocas semanas. El tiempo continuó su marcha y vi que Julio perdía las esperanzas al igual que yo. Con el tiempo, empezó a sentir resentimiento hacia mí. Cuando ambos cumplimos 40 años, una noche me dijo que ya no quería estar conmigo, que se estaba haciendo viejo y quería ser padre, y que había conocido a una mujer joven que podría darle lo que él necesitaba. Para mí, aquellas palabras fueron como un balde de agua fría. No esperaba algo así. Nunca te esperas algo así de la persona que amas. Así que, aunque sabía que nuestra relación estaba mal en los últimos tiempos, nunca imaginé que nos separaríamos de esta manera. Como la casa en la que vivíamos era de mi suegra, no tenía derecho a quedarme allí. Mi marido me echó para vivir con la otra mujer. Fue un dolor inmenso, y estuve por mucho tiempo deprimida, sin saber dónde vivir y sin ningún tipo de ingreso. Poco a poco, con la ayuda de mi madre y algunas amigas, logré salir adelante y conseguir emplearme como camionera en una empresa transportista. Esto marcó un antes y un después en mi vida, ya que por primera vez pagaba mis propias cuentas y tenía dinero que ganaba por mi propio trabajo. Se sentía muy bien. Con el tiempo pude ahorrar y comprarme una casita en el lugar que siempre había soñado, una cabaña al lado de un lago en un pequeño pueblo. La cabaña tenía apenas 2 habitaciones. Una de ellas era la cocina y la otra hacía las veces de dormitorio y sala de estar. El día que ocurrió esto, estaba exhausta en mi trabajo. El día anterior había conducido el camión por más de 20 horas seguidas y estaba deshecha. Me dolía todo el cuerpo y necesitaba descansar. Después de almorzar, me tumbé a dormir una siesta pensando en descansar un par de horas. Sin embargo, cuando desperté, ya era de noche y un viento frío entraba por la ventana abierta. Me levanté apresuradamente para cerrarla y entonces vi que una inmensa tormenta, oscura y cargada de electricidad, se cernía sobre el lago. Pronto empezó a llover con fuerza. Los rayos parecían caer muy cerca. Las gotas de lluvia golpeaban persistentemente sobre el lago. Consulté mi celular, pero no tenía señal. Lo mismo ocurría con mi televisión por cable. Me senté en un sillón cerca de la ventana para contemplar la lluvia. Las ráfagas eran cada vez más fuertes. Los árboles se inclinaban sobre el lago como si quisieran sumergirse en él. Eran cerca de las 8:30 de la noche. Aún no tenía hambre, así que abrí un libro y me puse a leer bajo la luz de una lámpara. Estaba sumergida en la parte más entretenida del libro, cuando golpearon la puerta. El sonido me sobresaltó, y al principio no pude reconocerlo, ya que hacía mucho tiempo que nadie llamaba a mi puerta. La última vez que recordaba fue el cartero, pero eso había sido al menos hace 3 meses. No sé por qué, pero de inmediato pensé en Julio. Quizás fue mi subconsciente deseando que, al abrir la puerta, me encontrara de nuevo frente a él en una noche ideal para la pasión, para estar en la cama con la persona a la que amas. Al asomarme por el retrovisor de la puerta, me di cuenta de que no era él, sino una mujer de unos 20 años empapada por la lluvia. Parecía muy asustada y miraba constantemente hacia los lados, como si algo la estuviera acechando desde allí. Yo sabía que aquella zona era muy segura, pero de vez en cuando había casos de pequeños hurtos llevados a cabo por delincuentes de poca monta. Sin embargo, aquella joven parecía incapaz de hacer daño a alguien. De hecho, me despertó un sentimiento de querer protegerla y abrigarla. Le abrí la puerta, pero aún con la cadena de seguridad puesta, ya que no conocía a esa mujer.
y después de todo podía tratarse de una trampa. La joven de inmediato me suplicó que la dejara entrar. Yo le pregunté quién era y qué estaba haciendo a estas horas por aquí, pero ella me suplicó que por favor la dejara entrar, que la estaban siguiendo. Había algo en el tono urgente de su voz que me convenció de que la chica realmente estaba viviendo una situación desesperante. Así que le abrí la puerta y la joven ingresó rápidamente. Luego cerró la puerta detrás de sí, colocándole las trabas. Yo le pregunté qué era lo que estaba pasando y quién la perseguía, pero ella me detuvo. Me dijo que no había tiempo. Me dijo que le echara llave a la puerta y me preguntó si tenía algún otro acceso a la casa. Yo le dije que sí, pero estaba cerrado. Me preguntó sobre las ventanas y yo le dije que todas estaban cerradas también, pero eso no pareció relajarla. Me dijo que esto no era suficiente y luego me hizo una pregunta que me desconcertó. Me dijo que por favor necesitaba granos de pimienta ya mismo. Yo le pregunté para qué, pero la joven alzó la voz. Me dijo que por favor no hiciera preguntas en un momento tan urgente. Pero antes de que pudiera responder, la muchacha vio la alacena en la cocina y corrió hacia ella. Buscó entre unos frascos hasta encontrar el recipiente donde guardaba la pimienta en grano, y sin decirme palabra, tomó un puñado y la arrojó por debajo de la puerta. Luego hizo lo mismo con las ventanas, depositando la pimienta sobre el alféizar. Luego dijo que eso iba a bastar para retenerla un rato, pero no sabía si sería suficiente. Yo le pregunté de qué demonios estaba hablando, y la joven de repente cayó de rodillas sobre el piso, agarrándose las sienes y dando un pequeño grito de dolor. Y luego dijo entre sollozos que creía que no podría resistirlo. Yo le pregunté qué le sucedía. La joven me miró con ojos cada vez más perdidos. Se recostó contra un mueble y cerró sus párpados, y con una voz apenas audible, dijo que se llamaba Selena y que si alguien quería entrar, que por favor no le abriera. Luego de esto, se desmayó. Me quedé un tiempo parada allí en la cocina, inmóvil y sin saber qué hacer. La mujer que dijo llamarse Selena había caído en un sueño o una especie de inconsistencia muy profunda. La levanté y la coloqué sobre un sillón para que estuviera más cómoda. Vi que su respiración era muy rápida y sus párpados, así como los ojos bajo sus párpados, se movían de un lado a otro enloquecidos. Otra cosa que me llamó la atención fue que Selena tenía un tatuaje cerca del esternón con un dibujo muy extraño, parecido a una runa, y unas palabras en un idioma que no reconocí. Revisé sus ropas y vi que tenía un celular, pero sin señal. Luego, cuando le di la vuelta, noté algo que me hizo lanzar un grito de sorpresa. Selena tenía la espalda arañada por algo que parecía ser unas garras enormes y poderosas. Las heridas eran muy profundas, sin embargo, no salía demasiada sangre, como si ya estuviera coagulado. Me dediqué a limpiar esas heridas con alcohol y un algodón. Selena se quejaba en sueños, pero aún así no despertaba. Unos momentos después, escuché algo en la ventana, como si alguien acabara de golpearla. Cuando miré, solo vi mi propio reflejo y el de Selena. No había nadie allí. Sin embargo, quedé bastante inquieta, sobre todo al recordar las palabras de Selena. ¿Qué era lo que la estaba siguiendo? ¿Por qué había puesto esos granos de pimienta en las aberturas de la casa? Y sobre todo, ¿por qué me había dicho que no le abriera a nadie? Pasaron unos 30 o 40 minutos. Yo había decidido preparar la cena, aunque no sabía si tenía ganas de comer, cuando de pronto escuché otros golpes, esta vez en la puerta. Me acerqué lentamente y miré por el visor. Nada. La tormenta aún no había remitido y los relámpagos iluminaban el lago de vez en cuando. Sentí un estremecimiento y coloqué una silla para reforzar la puerta. No sé por qué hice eso, pero de repente tenía la sensación de que algo terrible acechaba afuera de la casa. Alrededor de 10 minutos después, Selena despertó. Estaba muy desmejorada y me miró al principio como si no me reconociera. Luego se sentó sobre el sillón y se pasó una mano por la espalda. Se sorprendió al notar que tenía unas gasas en las heridas.
Yo le pregunté quién le había hecho eso. Pensaba que había sido un oso o algo así, pero ella respondió que no, que ella hubiera deseado que lo fuera, y me dijo que era algo mucho peor. Había logrado escapar por muy poco, pero creía que la había seguido hasta aquí. Yo le pregunté qué era lo que la había seguido, pero ella me dijo que era muy difícil de explicar y que no lo entendería. Yo le dije que hiciera el esfuerzo. Estaba en mi casa, así que al menos tenía el derecho de saberlo. No podía alojar a una desconocida misteriosa aquí. ¿Cómo iba a saber si no había cometido algún crimen o se estaba ocultando de la policía? Selena me miró durante unos segundos. Sus ojos eran muy oscuros y profundos, y por un momento percibí que tenía una sabiduría impropia para su edad, como si en vez de tener 20 años tuviera 80 y hubiese vivido todas las pesadillas humanas posibles. Antes de que pudiera responder, se escuchó un grito inhumano, un grito terrible y escalofriante. Ella miró hacia la ventana con ojos aterradores y dijo que no nos acercáramos, pero yo no le hice caso. Quería saber qué era lo que estaba ahí afuera. Selena intentó retenerme, pero yo me acerqué a la ventana y pude ver que cerca del lago había una figura oscura. Parecía agachada, como buscando algo en el suelo. No pude verle la cara, pero por algún motivo me dio un miedo terrible. Era como contemplar algo sumamente diabólico que no debería estar allí, que parecía fuera de tiempo y lugar. Retrocedí justo en el momento en que aquella cosa se incorporaba y comenzaba a correr hacia la casa. Selena me dijo que me apartase de la ventana, y yo obedecí. Instantes después, comenzaron a escucharse otra vez golpes en la puerta, esta vez mucho más feroces y violentos. Nos acurrucamos contra la pared opuesta. Noté que Selena había comenzado a decir algo en voz baja. Parecía una especie de rezo o conjuro. Y algunos segundos después, los sonidos dejaron de escucharse. Selena me miró aún asustada y me dijo que esa cosa estaba enfurecida y que quería entrar. Me dijo que no sabía por cuánto tiempo podría retenerla y se iba a hacer más fuerte a medida que transcurriera la noche. A las 3 de la mañana alcanzaría su máximo poder y creía que en ese momento podría lograr entrar a la casa. Yo eché un vistazo al reloj de la pared. Eran apenas las 11 de la noche. Una vez más, le pregunté qué era lo que había ahí afuera y qué era lo que quería. Selena miró hacia la ventana, hacia la oscuridad de la tormenta. Luego ella me preguntó mi nombre. Se lo dije y asintió como si ya lo hubiese adivinado. Luego me dijo estas palabras: «Escucha, Mariana, no quiero meterte en problemas. Esa cosa me siguió por todo el bosque y llegó a herirme, como has podido confirmar. Vi tu cabaña iluminada y corrí hacia ella en busca de un refugio. Pero ahora no estoy tan segura de que hice lo correcto, porque ahora tú también estás en peligro. Si esa cosa logra entrar, ten por seguro de que ambas moriremos. Pero ella solo me quiere a mí, así que tú debes decidir si quieres cobijarme aquí o no. Si quieres que me vaya, lo entenderé perfectamente, pero si aún así dejas que me quede, debes saber que te enfrentarás a una noche de pesadilla». Sus palabras por momentos me parecían las de una enferma psiquiátrica. No obstante, había algo en ella, en su tono decisivo y su juventud intacta, algo que me hacía dar ternura. Si yo hubiese tenido una hija, probablemente hubiese sido así, pensé, y al cabo de un tiempo le dije que realmente no sabía qué decirle. Le dije que tenía miedo, pero que no era tan inhumana como para echarla afuera y que aquella cosa la agarrara. Pero sí le dije que si quería quedarse aquí, al menos debería decirme qué demonios era esa cosa. Así al menos sabría a qué nos estábamos enfrentando. Entonces Selena comenzó a contar su historia. Dijo que ella era una Wicca, es decir, una de esas brujas modernas que se dedican a adorar a la naturaleza y que realizan rituales en el bosque. Pero me explicó que no eran del tipo satánico o diabólico, sino simplemente oraciones para agradecer a la tierra y a los árboles.
Me contó que muchas veces lo que ellas hacían era pedir perdón a la tierra por el daño que estábamos haciendo. Ataban cintas a los árboles a modo de homenaje, bendecían las semillas, conmemoraban a sus dioses y antepasados y encendían fogatas en los solsticios de verano. Me dijo que normalmente tampoco practicaban la brujería con las personas, solo seguían su religión y hacían culto a sus dioses. Ella estaba con una chica llamada Lucía, quien fue quien la inició en la tradición. Al principio, Lucía seguía los lineamientos de la tradición Wicca, pero luego vio que poco a poco se interesaba por unas artes más oscuras. Luego, una noche, se había comportado de una manera muy extraña. Selena la siguió por el bosque, pero Lucía dijo que iría a realizar un ritual. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus intenciones eran otras, pero ella no podía contradecirle, y por consiguiente mucho más fuerte. Luisa comenzó a invocar a una entidad oscura y le realizó un sacrificio de sangre, es decir, se cortó el brazo y con esa sangre realizó un conjuro. Pronto apareció una sombra y ella se detuvo por un segundo, y luego me preguntó si sabía lo que era un ósculo sin fin. Yo le respondí que no. Su significado era beso infame. Es un beso que se le da al diablo en señal de sumisión, solo que no se le da el beso en la boca, sino en el trasero. Fue eso lo que había hecho su instructora. Luisa se acercó a aquella cosa dando pasos hacia atrás. Luego se hincó ante ella y le dio un Oculus Infame. Y entonces algo sucedió. Lucía enloqueció. Creía que había quedado poseída por aquella entidad, y pronto Selena había tenido que huir del lugar. Dijo que ella la había seguido. Su rostro se había transformado. Tenía los ojos de plata y garras en las manos, y fue con esas manos que precisamente logró herirla en la espalda, y no había podido huir hasta llegar a mi casa. Dijo que su amiga quería su sangre, y era muy peligrosa. Era por ello que me estaba advirtiendo sobre su poder y malignidad. Cuando Selena terminó de hablar, mi mente daba vueltas en 1000 pensamientos diferentes. Por un lado quería creer en sus palabras, pero por otro, estaba convencida de que Selena se había vuelto loca. También era cierto que había algo allí afuera, pero ¿cómo saber si realmente era una entidad terrorífica o solo una trastornada al igual que ella? Al final tomé un largo suspiro y le dije que estaba bien, que podía quedarse aquí. Le dije que quizás la tormenta pararía pronto y podríamos recuperar la señal para pedir ayuda. Ella me agradeció y me dijo que si lográbamos superar las 3 a.m., podríamos llegar al amanecer, y con los primeros rayos del sol, esa cosa se retiraría y ella podría salir de aquí. Yo le dije que las puertas y las ventanas eran bastante fuertes, así que le dije que no creía que pudiera entrar. Ella me miró con una cara de impaciencia. Me dijo que si en realidad creía que una simple puerta pudiera detenerla. Lo que hace que ella no pueda entrar eran los granos de pimienta. Son como una barrera para los espíritus malignos, me dijo, pero eso no sería suficiente cuando obtuviera todo su poder. Aquella conversación solo me convencía más y más de que estaba hablando con una loca. De todas formas, Selena parecía inofensiva y no creía que pudiera hacerme daño. Hablamos durante un tiempo más, hasta que finalmente comencé a sentir hambre. Era curioso. Pese a lo tensa de la situación, mi mecanismo fisiológico seguía funcionando. Selena estuvo de acuerdo en cenar, ya que, según ella, con la panza llena tendríamos más energías para enfrentar los embates de aquella cosa demoníaca. La tormenta afuera continuaba con fuerza. El viento hacía temblar los ventanales. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos a comer un poco. De repente, perdí el apetito al notar que se acercaban las 12 de la noche. Hubo un chisporroteo afuera y luego la luz se apagó. Supe que se había cortado el suministro eléctrico. Busqué unas velas y las coloqué alrededor de la mesa. Selena observaba a través de la ventana. Apenas probó un bocado. Al igual que yo, tenía la sensación de que algo iba a pasar. Y después de unos momentos, una sombra apareció en la ventana. Adelantó su rostro y pude ver por primera vez a una mujer con el rostro pálido. Y lo más inquietante y curioso fue que era exactamente igual a Selena.
La mujer en la ventana temblaba y golpeaba el vidrio desesperadamente. Luego señaló hacia Selena y me dijo que tuviera cuidado con ella, pues no era lo que parecía. Me dijo que la dejara entrar y ella lograría salvarme de una muerte horripilante. Pero Selena me dijo que no le hiciera caso, que estaba intentando confundirme y ponerme contra mí. Había adoptado su forma y para eso se necesitaba mucho poder. Creía que pronto lograría entrar a la casa, así que debíamos realizar una protección más potente que unos simples granos de pimienta. Yo le pregunté qué proponía hacer, mientras al mismo tiempo la mujer de afuera seguía golpeando la ventana cada vez más desesperada. Gritaba que me alejara de ella, que era una bruja y que solo quería mi alma. De repente, la mujer comenzó a hacer arcadas y vomitó sangre que aterrizó en gran parte sobre el vidrio. Luego cayó hacia atrás con los ojos en blanco. Cuando volví mi vista hacia Selena, vi que ella había aferrado 2 velas y las había puesto en forma de cruz, mostrándoselas a la mujer de la ventana. Me dijo que acababa de hacer un conjuro muy poderoso y que había logrado derrotarla momentáneamente, pero que pronto se recuperaría y volvería tras nosotras. La noche iba a ser larga. Me dijo que debíamos construir otro tipo de protección, que teníamos que hacer un hechizo, pero para eso necesitaba mi ayuda. Yo le dije que qué quería que hiciera. Me pidió que le trajera sal y un espejo, y si era posible agua de un florero. Tenía todos los elementos solicitados, así que rápidamente se los alcancé. Selena volcó el agua del florero en un cuenco que sacó de la alacena. Luego rompió el espejo en varios pedazos y lo colocó junto con la sal. Después alzó su vista y me dijo que necesitaba unas gotas de mi sangre. ¿Mi sangre? ¿Para qué quieres mi sangre?, le pregunté. Ella me dijo que también iba a poner un poco de la suya, pero me dijo que si combinábamos las dos, ella podría construir una barrera muy poderosa. Yo dudé. Las palabras de la mujer afuera de la ventana, esa mujer que era exactamente igual a Selena, no se apartaban de mi mente. Yo le pregunté cómo podría saber si no me estaba tendiendo alguna trampa. Luego ella me dijo que yo había acabado de verla vomitar sangre, que esa cosa de ahí solo se hacía pasar por ella. Pero yo no estaba segura, y le dije que no quería darle mi sangre. Pero ella señaló hacia el reloj y dijo que si no hacíamos esto, estaríamos perdidas. Eran la 1 de la mañana. El tiempo pasaba increíblemente rápido. Me dijo que me apresurara, o esa cosa entraría en cualquier momento. Yo aún no estaba convencida. La mirada de Selena de repente se tornó muy violenta. Me aferró las muñecas con una mano imposiblemente fuerte e intentó hacerme un corte con el cuchillo. Luché con ella y logré zafar la mano. Sin embargo, Selena estaba furiosa y fue tras de mí. Ella maldijo y decía que no hiciera esto, que debía creer en ella y que fuera allí de inmediato. Pero yo no quería saber nada con dejarme sacar sangre de aquella mujer que apenas conocía, y ahora de repente dudaba de todo lo que me decía. Retrocedí un poco más, y entonces Selena comenzó a atacarme. Le lancé lo que tenía a la mano, unos platos, un libro, el florero sobre la mesa, y finalmente corrí hacia la puerta y salí de la cabaña. El viento soplaba extremadamente fuerte, la lluvia caía a baldadazos. Corrí hacia el lago, pero luego me arrepentí. Desvié mi camino y me dirigí hacia un sendero en el bosque. Sabía que ese camino llevaba a la casa de mis vecinos. Realmente desconocía si ellos estaban en el lugar o no, ya que no era su lugar habitual de residencia, sino que usaban aquella cabaña como un lugar de verano. De todas formas, no sabía dónde pedir ayuda. Fue lo único que se me ocurrió. Seguí corriendo por el sendero hasta que comencé a escuchar ruidos de pasos detrás de mí. Cuando giré la vista, vi a una criatura muy aterradora. Parecía una mezcla entre mujer y una cabra. Me seguía, caminaba, o mejor dicho, corría en 4 patas. Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un gato. Lancé un grito de terror y seguí corriendo. Sin embargo,
Aquella cosa muy pronto me alcanzó. En ese momento, sentí que algo me desgarraba por la espalda. Percibí una humedad y ahí supe que era mi propia sangre. Caí a un costado del sendero sobre unos helechos. La criatura se echó sobre mí. Tenía unos dientes como agujas y se le había arrugado el hocico como cuando un perro está dispuesto a atacar. Era realmente lo más aterrador que había visto en mi vida. En ese momento cerré los ojos y pensé que mi muerte sería inminente. Había perdido todas las fuerzas para luchar. Pero de pronto escuché un ruido que se acercaba, y luego aquella criatura dio un grito y pareció alejarse de mí. Y cuando abrí los ojos, vi que dos figuras luchaban en la oscuridad, revolcándose y perdiéndose entre los arbustos cercanos. Desde el bosque se escuchaban aquellos gritos inhumanos, chillidos y lamentos de dolor. Yo aproveché aquella distracción para incorporarme y seguir corriendo. Realmente no sé cómo llegué hasta la casa de mis vecinos. Debido a la oscuridad y la lluvia, apenas se veía el sendero. Todavía creo que alguna fuerza superior me guió hasta el lugar. Cuando llegué, vi la luz y agradecí a Dios de que hubiera una sombra detrás de la ventana. Parecía que mi vecino estaba viendo televisión. Golpeé desesperadamente la puerta. Mi vecino al rato apareció por la ventana y se sorprendió al verme. Yo le supliqué que me abriera porque me estaban siguiendo. Mi vecino entendió rápidamente que estaba en una situación de emergencia y me abrió la puerta. Yo aún estaba en pánico y solo podía recordar a aquella mujer con cara de oveja. También recordé lo que había hecho Selena para detener a las fuerzas malignas. Entonces le pedí a mi vecino unos granos de pimienta. Él, aún sin comprender, me los alcanzó y yo los esparcí por las puertas y las ventanas. Algunos minutos después, la puerta se sacudió con una fuerza descomunal y alguien me llamaba por mi nombre. Le dije al vecino que no abriera, que se trataba de algo demoníaco. Luego le pregunté qué hora era. Mi vecino miró un reloj cucú ubicado en un rincón de la sala. Eran las 2:30 de la mañana. Le dije a mi vecino que debíamos resistir, quien me miraba inmovilizado por el terror. Le dije que había algo allá afuera y que creía que iba a hacerse muy poderoso a las 3 de la mañana. Y le dije que no sabía si podíamos resistir lo suficiente hasta el amanecer. Mi vecino me preguntó qué era lo que estaba ahí, pero yo no pude responderle porque en realidad no lo sabía con exactitud. Solo le dije que era muy peligroso y que estaban involucradas fuerzas de otros mundos. Mi vecino pareció creer cada una de mis palabras porque se santiguó y comenzó a rezar. Luego fue al dormitorio, quitó una cruz de la pared y la apoyó sobre su pecho. De inmediato, la casa entera comenzó a vibrar, mientras afuera se escuchaban unos gritos desgarradores. Las paredes se sacudían y parecían que iban a caer en cualquier momento. En la ventana vi unos rostros horribles y demoníacos que nos llamaban, que nos pedían que abriéramos la puerta. El techo de la casa emitió un largo rasguido y pareció que saldría volando. Mi vecino se hincó de rodillas rezando cada vez más alto. Yo vi que la puerta se abría un poco y me apresuré a echar más granos de pimienta mientras la empujaba con mis hombros. Volví a mirar el reloj Cocó. Eran las 2:59. El viento y la tormenta afuera parecían haber enloquecido. El viento silbaba en cada ángulo de la casa y la estructura se estremecía, como si fuera a caer en cualquier momento. Cuando el reloj dio con unas tétricas campanadas las 3 a.m., mi vecino me miró aterrado. «Selena, ¿crees que logremos sobrevivir?», me dijo mi vecino. Yo lo miré aturdido. Yo le pregunté por qué me había llamado Selena. Mi vecino palideció. Luego me explicó que él siempre había tenido una vecina llamada así. Me decía que así fue como me presenté cuando nos conocimos. Y fue entonces que lo supe todo. Ahí afuera no había nadie, solo la tormenta.
Mariana y Lucía. Esos eran los nombres que pensábamos ponerle a nuestras hijas. Ellas eran gemelas cuando murieron en mi vientre. Ellas siempre fueron parte de mí, y yo parte de ellas. Fueron concebidas por un aquelarre que busqué con desesperación, llegando a besar el ano del diablo durante una noche terrorífica. Pero todo salió mal. El pacto fue roto, y perdí a mis hijas. A las 3 a.m. fue cuando mi marido Julio me comunicó que me dejaría por una mujer más joven. Desde entonces, ese es el horario en el cual tengo más poder. Mi rabia crece y ya no puedo hacer nada para evitarlo. Mi pobre vecino se encogió ante mí. Luego me eché sobre él, lo ataqué con toda mi furia contenida y le arranqué la garganta con mis dientes, pensando que estaba atacando a mi exmarido Julio. Eso hará que mi ira y mi dolor se calmen durante un tiempo, pero sé que pronto, cada vez más pronto, volverá a crecer y a clamar por más sangre.